Pues damos paso a la última de las ponencias. Está a cargo de Sara González González, doctora en Psicología por la Universidad de Oviedo y también trabajadora del Hospital Universitario Márquez de Valdecilla, muy relacionada con los tratamientos grupales y con pacientes con dolor crónico y, entre otras cosas, colaboradora de la redacción del proyecto de atención integral a las personas con fibromialgia del Servicio Cántabro de Salud. Su intervención la ha titulado Intervención psicológica para personas con dolor crónico en las unidades de salud mental. Te escuchamos. Buenos días, muchas gracias por meter un psicólogo en su vida. Espero que les guste la presentación, que os guste, voy a tutearos. Bueno, gracias en serio a los organizadores y a todos los que habéis estado hoy por lanzar ese puente de la interprofesionalidad, que a todos se nos llena la boca con ella y que muchas veces pasamos años y años trabajando y sin ejercerla. Yo creo que este tipo de encuentros siempre nos van a ayudar a dar pasos en esa dirección. Vamos a empezar. Vale. Vamos a situarnos. Yo me llamo Sara, como me han presentado, soy psicóloga clínica del Hospital Valdecilla y la mayor parte de la jornada laboral, como la mayoría de los psicólogos y psiquiatras del servicio de psiquiatría, la ejerzo en las unidades de salud mental, que es el nombre que le damos a las consultas externas, que no suelen estar ubicadas en el propio hospital, sino en centros de salud. Las unidades de salud mental, como sabéis, reciben todo tipo de problemáticas relacionadas con problemas psicológicos, psiquiátricos, de atención primaria y del resto de especialidades médicas del hospital. Y entre ellas están esos pacientes de dolor crónico que habitualmente ya se han hartado de pasar de servicio en servicio y suelen llegar a la unidad de salud mental pues muy cansados y después de años de abordajes, la mayor de la parte de las veces infructuosos en otros sitios. O sea que recibimos una parte muy específica. Lamentablemente, yo vengo a hablar de lo que intento hacer en la unidad de salud mental con este tipo de población desde una experiencia que viene siendo de 1 hora y media a la semana aproximadamente dedicada a este tipo de problemas. O sea que con toda la humildad del mundo, yo pido disculpas por anticipado por no poder ofreceros más. Pero es que el resto de compañeros pues, pueden dedicar ese tiempo o menos y algún otro psicólogo que ha pasado por la Comisión del Dolor o algún otro tipo de grupo de trabajo similar o que realizó algún tipo de profundización en este aspecto, pues acabó en nada. A día de hoy pues vuelve a nacer una iniciativa que espero que esta vez acabe consolidando a un profesional que pueda profundizar en el tema, que pueda dedicarle más tiempo y que en futuras jornadas pueda ofreceros algo más consistente. Rosa Marañón hace unos años me pidió consejo y modelo un poco de cómo se podía hacer este tipo de intervención y ahora puede que empezáis a replicarlo, ¿no? Espero que así sea, pero bueno, que lo que traigo en realidad en la práctica supone lamentablemente todavía poco tiempo. Eso sí, claro, nos nutrimos de otros compañeros que en otras comunidades autónomas o en otros países pues llevan haciendo cosas, creo que más válidas. Vale. Nosotros, dentro de la clasificación diagnóstica que utilizamos para diagnosticar a una persona con cualquier tipo de problema psicológico, como sabéis, podemos utilizar la DSM-5 o ya a día de hoy la CIE-11 de la OMS, que a mí me gusta más. Y yo cuando explico a residentes de psicología o a estudiantes
qué tipo de intervención podemos realizar, suelo intentar dividir los problemas que nos llegan a la unidad de salud mental en esas 6 categorías. División siempre sujeta a dudas y a críticas, pero que en realidad se nutre de los títulos que tenemos dentro de las clasificaciones diagnósticas. Y si pusiéramos, por una parte, el supuesto daño orgánico tisular de una persona con dolor crónico y, por otra parte, el supuesto componente psicológico, mental, psíquico, que nutre ese dolor en una especie de embudo, vamos a tratar pacientes que estarían arriba de todo, es decir, que ni siquiera se les puede poner ningún diagnóstico psicopatológico porque lo único que tienen, aunque lleguen a la unidad de salud mental, esto sucede por distintas cosas, es un problema de algún tipo médico, ¿no? Con nombre y apellidos, con un sufrimiento alto y ese sufrimiento en algún momento, pues por lo que sea, ha llegado a la unidad de salud mental. Pero el sufrimiento que viven ni siquiera puede ser categorizado como depresión o como otra cosa dentro de lo que son nuestras categorías diagnósticas. Luego está el trastorno de adaptación, lo mismo, pero la reacción adaptativa o maladaptativa, la reacción que ese sistema nervioso, esa vivencia personal hace a ese problema, tiene una serie de síntomas de ansiedad, depresivos, de la conducta, que ya merecen el diagnóstico de trastorno adaptativo. Luego está una categoría que viene a ser bastante cajón desastre de, bueno, no le vamos a poner psicopatología, pero sí que vamos a decir que dentro de su vivencia de enfermedad orgánica tiene factores psicológicos que afectan. Bueno, fíjate qué título tan amplio, ¿no? Y yo digo, bueno, hasta ahí está muy claro. Todas esas personas que tienen un sufrimiento, una vivencia que en algún grado consideramos posible apoyar, orientar, podemos tratarlo desde el abordaje que os voy a contar hoy aquí. Luego paso a las últimas 2 categorías. Lo que no vamos a tratar de la forma en la que os voy a contar hoy aquí son los trastornos disociativos y categorías que, por suerte, ya ni siquiera están recogidas en los manuales diagnósticos actuales, como neurastenia, ansiedad vegetativa, depresión enmascarada. Aquellos problemas que tienen una apariencia orgánica, de repente no puedo ponerme de pie, no me sostengo sobre las piernas, o de repente no veo, o de repente no puedo hablar, pero que ha podido ser entendida después de un estudio bien pormenorizado desde el punto de vista exclusivamente de la vivencia psíquica, ¿verdad? Donde no ha habido ningún factor orgánico que haya podido explicar esa disfunción, que además suele ser temporal y relacionada con circunstancias traumáticas. Eso llevaría a otro tipo de abordaje, por supuesto, pero que no es el que os voy a contar hoy aquí. Y luego en el medio, en ese interrogante que he puesto ahí, estaría lo que ahora se llama distrés o experiencia corporal anómala, que antes llamábamos trastornos somatomorfos, y que ya digo, en la CIE-11 se recoge con ese otro nombre de trastorno de distrés o de la experiencia corporal, que sería aquello donde ya nadie se atreve muy bien a decir hasta dónde hay daño médico y hasta dónde la vivencia psicológica está suponiendo un protagonismo importante. A mí no me importa, como veréis, bueno, ni a mí ni a nadie de los que han desarrollado intervenciones psicológicas para dolor crónico, saber qué porcentaje pone el cerebro y qué porcentaje pone el daño orgánico. En realidad es que esa pregunta no tiene sentido, ¿no? Porque no somos 2 cosas separadas que se suman. Entonces, y desde esa óptica trabajamos con las personas que vienen a las terapias y creo que nos va bastante bien. No nos vamos a poner a dilucidar porque no vamos a acertar y porque además no tiene ningún sentido cuánto de lo que me duele procede de la vivencia que yo hago psicológica y cuánto de lo que me duele procede de la hernia discal. Lo cierto es que tengo una suma que me hace sufrir. En realidad no sería una suma, sería un ente que no se puede separar y desde ahí vamos a trabajar. Bueno, ¿qué nos dicen las guías de tratamientos eficaces sobre psicoterapias aplicadas a personas con dolor crónico? Como decís que ahora ya no suelen dividir tanto los abordajes, las terapias en bien establecidas, probablemente eficaces, todavía con suficiente evidencia. Ahora ya se habla más de lo que hay que hacer y lo que no, pero bueno, yo todavía traigo desde revisiones Cochrane, que hay una de 2020, hablo de psicoterapias para dolor crónico, ¿vale?
o desde la American Psychological Association, cuáles se consideran ya tratamientos bien establecidos para fibromialgia, para cefalea, para lumbalgia u otro tipo de dolor o dolores reumatológicos. La TCC, terapia cognitivo-conductual, que últimamente viene dando mejores resultados en combinación, o no en combinación, en la versión de terapias de tercera generación, terapias contextuales, de las cuales la reina, ya de esa habréis oído hablar, es la TAC, la terapia de aceptación y compromiso. Aceptación de malestar, compromiso con valores vitales significativos. Bueno, esto que suena así tan rimbombante, intentaré que veáis una imagen concreta, pues eso, en las sesiones que trabajamos con los pacientes. En los somatomorfos y disociativos, bueno, se habla de algún otro tipo de terapia más con componente postraumático, interpersonal. Pero lo que os voy a contar encaja dentro de la terapia cognitivo-conductual de tercera generación con componentes de aceptación y compromiso, ¿vale? Y en concreto, lo que os voy a contar, sobre todo, está basado en el trabajo de Jenny Moix y Francisco Kovacs, que ese creo que suena. Jenny Moix es psicóloga y que han desarrollado en español un manual en castellano con versión para usuarios también de este tipo de psicoterapia para todo tipo de dolor crónico, ¿vale? Ahí se incluye lo más habitualmente que podemos recibir son dolores lumbares, fibromialgia y cefaleas. Pero bueno, luego podéis imaginar que hay todo tipo de variedades. ¿Qué es lo que hacemos en la unidad de salud mental desde hace unos 10 años aproximadamente? Como a todo paciente que llega a la unidad de salud mental, pero bueno, eso cualquier psicólogo clínico, cualquier psiquiatra de cualquier unidad de salud mental, se hace una sesión de evaluación que intenta ser bastante exhaustiva para enfocar, pueden haber tardado 3 meses en llegar o otros 2 meses porque no sé qué pasó, pero ya una vez que llegan, en 60 minutos se intenta hacer una primera orientación a qué tratamiento, si se va a hacer algo, qué tratamiento se puede hacer. Habitualmente los psiquiatras no suelen pasar a este tipo de pacientes, a los psicólogos clínicos, porque el abordaje psicofarmacológico, cuando en algún caso es derivado al psiquiatra y no al psicólogo clínico, o está ya hecho o bueno, tiene un pronóstico de bastante escasa eficacia. Entonces, bueno, normalmente acaba en la consulta del psicólogo clínico. Esta psicoterapia que os voy a contar la hago en 8 sesiones grupales de 1 hora y media de duración, con frecuencia semanal, o sea que se prolonga durante 8 semanas, unos 2 meses aproximadamente, normalmente de 2 o 3 ediciones al año, dependiendo de la demanda. Y luego, individualmente, se vuelve a hacer una revisión postgrupo que puede alargarse 2 o 3 revisiones. No se realiza habitualmente más tratamiento que este. Lógicamente, hay una gran queja a menudo de que el tratamiento es corto y que debería prolongarse por más tiempo. Bueno, la verdad es que yo lo que creo es que este tratamiento tendría que estar ubicado en atención primaria, mucho más generalizado, por supuesto que en combinación y en trabajo interprofesional con los otros perfiles que trabajáis con dolor crónico, y tendríamos que procurar que llegara menos a la unidad de salud mental y que no llegara tan tarde. Pero bueno, más que doblar la dosis que se da en la unidad de salud mental, por ejemplo, ¿vale? Como todo lo que habéis presentado, porque en el fondo creo que tienen componentes muy parecidos en muchas partes de lo que habéis contado, pues son sesiones muy educativas, ¿verdad? Muy didácticas, con material por escrito, con enlaces web, con tareas para casa. Nos proporciona, yo creo que la gran ventaja de que es un trabajo previsible, que saben desde el principio lo que va a durar y en qué dosis se va a aplicar. Y desde luego el abordaje grupal es algo que yo no cambiaría por nada, supongo que ya lo habéis pensado la mayoría de los que lo habéis trabajado. No solamente es coste eficiente, sino que proporciona una posibilidad de dejar de convertir la consulta individual en un ring donde luchamos a ver si yo te convenzo de lo que me duele o tú me convences de cómo me puede doler menos.
Y además, tú no sabes como profesional lo que duele porque a ti no te pasa esto. Dejamos ese tipo de peleas a un lado y nos trasladamos a una sala donde el concurso no tiene sentido porque a todo el mundo le pasa algo bastante grave. Es decir, entre ellos en los grupos no se dedican a convencerse de lo mal que lo están pasando. Y cuando entre ellos, vosotros sabéis que todo lo que habéis aprendido importante en la vida, o casi todo, no lo habéis aprendido a través de una transmisión de información exenta de emociones. En la mayoría de los casos, todo lo importante que habéis aprendido lo habéis aprendido en experiencias que movilizaron vuestras emociones en un sentido intenso y, por supuesto, positivo, o de algún tipo positivo. Bueno, negativo también da lugar a aprendizajes. Eso solo se puede conseguir en el grupo, cuando la experiencia compartida moviliza en ellos algún tipo de emoción que hace que esos mensajes calen y lleguen luego a un cambio en la conducta. Entonces, eso es algo que, aunque de repente tuviéramos miles de recursos, yo no dejaría de hacer en grupo por eso, ¿no? Bueno, no lo digo yo, todos los datos lo dicen, ¿no? Que los grupos tienen un componente de eficacia en ciertas patologías y en esta en concreto insustituible en formato individual. Vale. En alguna transparencia, ya no recuerdo qué ponente, ponía lo que sí se debe hacer, lo que no se debe hacer, algo así, y en alguna ponía no se debe dar la baja laboral, sí se debe enviar o dar el alta o enviar a trabajar, algo así. Pero no llegasteis a mencionarlo, no sé si fue porque no había tiempo. Luego ha habido otra persona que también lo ha puesto, o sea, ha habido 2 veces que lo he visto en pantalla. Bueno, es un tema que menciono explícitamente. En todos los estudios del mundo está demostrado que cierta actividad, cierta, no toda, no cualquiera, pero que cierta actividad productiva es beneficiosa, ¿verdad?, a nivel físico y mental, pero creo que no por casualidad la mayoría de profesionales pasamos de puntillas por este asunto. Nosotros ya en la unidad de salud mental sí que tenemos que meter las manos ahí y ya anticipamos que no se puede curar una depresión y esperar que a uno le den la incapacidad permanente por depresión. No es que esté en una fase precontemplativa el paciente respecto al cambio, es que son 2 objetivos totalmente contrapuestos, totalmente comprensibles. Cualquiera tenemos en la vida, en distintas facetas, objetivos contrapuestos. Eso no nos convierte en malas personas ni en personas contradictorias. Yo ahora mismo querría estar haciendo otra cosa con mi gente y quería estar aquí y tenía motivos contrapuestos y decidí estar aquí, pero eso no quiere decir que no me haya dado pena perderme lo otro que también quería haber estado haciendo. Entonces, no se hace en la unidad de salud mental. Yo intento no hacer una psicoterapia con una persona que está esperando una incapacidad permanente por depresión. Y sé que esto, si no da lugar a una grandísima protesta, será porque no da tiempo, pero sé que suscita más de uno muchas dudas. No lo podemos resolver aquí. En dolor crónico no podemos ponernos esa condición porque yo no puedo decidir qué patologías que dan lugar a dolor crónico son o no compatibles con la actividad laboral del paciente. Yo no conozco ese ámbito. O sea, yo no puedo saber hasta qué punto la espalda de un paciente permite que recupere su trabajo de reponedor en el supermercado o es recomendable que no lo recupere. Eso es algo en lo que no me atrevo. Entonces, muchos de nuestros pacientes están en ITE o están esperando después de una prórroga la resolución o no de incapacidad permanente, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablo de ITE, pero podría estar hablando de otros lo que llamamos beneficios secundarios de síntoma o de otros factores interfirientes, voy a decir mejor, como puede ser la anticipación de una separación matrimonial o, en fin, otro tipo de condicionantes. Entonces, el paciente, si quiere una ayuda y quiere participar, va a participar. Lo que sí le dejamos claro es que los factores psicológicos nunca van a ser constitutivos, justificantes de inactividad. Es decir, que nosotros nunca vamos a diagnosticar algo que incapacite a esa persona para trabajar o para vivir sola, sin el apoyo. O sea, que en lo que a nosotros concierne, que es determinar en un momento dado en un informe cómo está mentalmente, vamos a recomendar autonomía y actividad. Así intentamos salirnos un poco de esa locura que es pues intentar trabajar con alguien que tiene objetivos contrapuestos y donde en muchas ocasiones ya hay uno que está pesando más que el otro. Bueno, hemos llegado a tratar pacientes que sin tener exactamente dolor crónico pues tenían otras limitaciones, pues por ejemplo de movilidad que también generaban sufrimiento psicológico similar, pues ahí sí ya un poco por aprovechar
el recurso que ya tenemos. En Liencres, Rosa Marañón ha empezado a trabajar en una replicación y no sé si algún profesional en algún momento puede oír que en atención primaria le hayan ofrecido algo similar. En Cantabria, que estamos los psicólogos más locos que en ningún sitio, tenemos residentes de psicología clínica en atención primaria, pero no psicólogos clínicos. Entonces, en algún momento, algún residente de PIR, de psicología clínica, pues ha hecho también este tipo de intervenciones. Vale. Y no tenemos datos publicados, no tenemos un grupo control, ni nada que sea demasiado fiable. Bueno, sí tenemos unos datos que os pongo abajo respecto a intervenciones generales en la unidad de salud mental publicados, pero lo que os puedo decir un poco de los últimos, aproximadamente desde 2015 que recogemos ciertas estadísticas, voy a llamarlo así, es que 30% se pierde, 30% no mejora, 30% mejora algo. Tercio, un poco así, grosso modo. Desde luego creo que no es algo para tirar cohetes, pero honestamente os lo traigo aquí y esto es lo que hay. Hay mucho que mejorar, vamos a ver qué hacemos. Vale, ¿qué proporcionamos en esas 8 sesiones? Hay un cuadernito que se entrega al principio, que es el que contiene todo el hilo, todo el hilo de trabajo desde el principio hasta el final, por si se pierden alguna sesión sobre todo y para que lo trabajen de semana en semana en casa. Y en donde veis el icono de 2 personas es porque están invitados familiares, una pareja, un padre, bueno, un padre no suele ser, un hijo, ¿no? Algún conviviente estrechamente relacionado con ellos. Muchas veces acuden a consulta acompañados sin que nadie les haya dicho que lo hagan, entonces les damos siempre esa opción, si quieren también, de venir al grupo. Todos los cambios importantes se suelen hacer si conviven con alguien significativo, pues con la participación en algún grado de ese alguien. Entonces, si viene a sesiones, mejor. La primera es introducción, la segunda son técnicas clásicas que conocéis algunos mejor que yo, de relajación muscular, y otras más nuevas de manejo de atención y mindfulness. La tercera, modificación de pensamientos, la cuarta, manejo de emociones, la quinta, comunicación con los demás, sexta, metas vitales, séptima, organización del tiempo, ocupación y actividades gratificantes, y octava, otros hábitos saludables y conclusiones. Algunas las paso muy rápido porque sí creo que tienen muchísimos elementos en común con la psicoeducación, la neurociencia del dolor que habéis hablado. Bueno, la información bien dada, que tiene que partir de esa base que siempre les decimos de que tu dolor es real, tu dolor existe, no te lo imaginas, no te lo inventas, algo que hay que remarcar muchísimo cuando la derivación a salud mental se ha entendido muchas veces, o casi siempre, como al final es que era algo que tenías en la cabeza. Entonces vienen enfadados, vienen rebotados, lógicamente. Y nos hemos quedado, aquí os vais a reír, con la metáfora de la puerta, que era de cuando en España había una dictadura, o sea que vamos, ya más pasada no puede estar, pero que la verdad que a día de hoy no he visto los manuales de psicoterapia del dolor, todavía creo que no la han cambiado, porque es tan gráfica y tan útil que, aunque no es fiel a la neuromatriz y a los conocimientos actuales que hay de la neurociencia del dolor, pues creemos, o yo creo que para los usuarios pues es bastante útil. Y sobre todo, bueno, porque no se nos ha ocurrido otra mejor, que seguro que en algún momento se nos ocurrirá. ¿Y qué les explicamos? Eso, no hay un concurso, hay ciertos dolores que son por daño tisular, porque te está sangrando una herida y te tiene que doler, y hay otros que están en el cerebro. No, decimos, en cualquier sensación física, más o menos aversiva, que nace en cualquier parte de tu cuerpo, hay un viaje por la médula espinal hasta el cerebro, y es tu cerebro el que te dice cómo es esa sensación, que es dolorosa, que es aversiva, etcétera, etcétera. Y eso te lo va a decir de una manera muy amplificada, con una sensación muy dolorosa, nunca mejor dicho, ¿no? de estímulo negativo, cuando ciertos factores físicos, relaciones sociales, actividades y conductas, emociones y pensamientos contribuyan a ello. En ese caso vamos a decir que la sensación, que puede ser para otra persona imperceptible, eso que decían, ¿no? A veces hasta una caricia hay ciertas personas que les duele, pues para otra persona puede ser imperceptible o puede ser agradable. En un momento dado, para ti, tu cerebro puede interpretarla como algo terriblemente doloroso, porque esos 4 componentes abren la puerta como si fuera un amplificador y hacen que llegue a tu cerebro y que tu cerebro lo procese por esos 4 factores de una manera muy aversiva.
Y lo contrario cuando esos 4 factores actúan a tu favor. Ahora vemos cómo. Y en todo eso siempre hay un componente atencional. Decimos, hay una especie de foco que ilumina qué parte del escenario tienes que observar, y cuando ese foco está puesto en otras cosas, sobre todo si son agradables, esa puerta está prácticamente cerrada y no te enteras de esa estimulación. Pero cuando el foco está a tope, cualquier estimulación la percibes ya no con nitidez, magnificada. Bueno, lo que les pedimos, para que lo veáis con un poco más de concreción, es que en la primera semana siempre te llevan una tarea para casa. Observen a lo largo del día momentos en los que han tenido mucho dolor y otros en los que poco o nada. Nada no suele ser fácil de detectar, pues poco. En aquellos en los que han tenido mucho dolor, vamos a decir qué factores han podido abrir la puerta y, por lo tanto, contribuir a que ese dolor haya sido mayor en esos momentos. Y los intentamos ya dividir para que vayan conociendo la diferencia entre factores físicos, emociones, pensamientos y actividades y relaciones sociales. Y al contrario, qué otros momentos han estado protagonizados por menos sensación de dolor y qué factores físicos, emociones, pensamientos y conductas, relaciones sociales estabas haciendo justo en ese mismo momento, para empezar a establecer relaciones, ¿no? Podemos decir, la mayoría de la gente se acuerda menos o le duele menos cuando está interaccionando de una forma gratificante con sus nietos. Pero bueno, vamos a ver lo que te pasa a ti a lo largo de una semana. No se trata tanto de ejemplos generales, sino obsérvalo tú. La mayoría de la gente tiene más dolor después de haber tenido una mañana totalmente desesperante con agentes sanitarios que le han ido dando noticias o cosas que no esperaba o que le han enfadado. Obsérvalo tú, ¿vale? En la segunda sesión trabajamos la relajación muscular, que sé que la conocéis, que como bien habéis dicho antes, pues es una tarea muy compartida, ¿verdad?, con enfermeras, con fisioterapeutas. Lo que pasa que esta tercera generación de psicoterapias, que decía que está muy, muy presente ya en la terapia de aceptación y compromiso, le ha dado un toque, bueno, le ha hecho recaer mucho más el peso sobre el concepto de tolerancia. No tanto ya transformar como tolerar. No tanto ni siquiera la tensión muscular y nerviosa, no tanto conseguir relajarte como tolerar las sensaciones de tensión que puedas percibir en tu cuerpo y ser capaz de focalizar la atención durante un tiempo en aquello en lo que tú te propongas, que te vamos a pedir que durante unos minutos al día sea sobre tu tensión muscular. No sé si me explico. Si una vez que te centras la atención puedes rebajarla, mejor, y hay unos ejercicios que te ayudan a ello y demás. Pero la clave es que tú empieces a dominar dónde está tu atención en ciertos momentos del día y que cuando esa atención esté puesta en sensaciones que son aversivas, seas capaz de tolerarlo sin actitud de lucha o de cambio, que es algo que suena tan sencillo y que es tan difícil. En realidad tenemos un impulso humano constante de cambiar, evitar o luchar contra aquello que no nos gusta. Entonces, bueno, lleva más tiempo, más aprendizaje del que puede parecer. En eso se basa el mindfulness, tanto en estímulos externos, internos, imaginativos, pero bueno, no dejamos también de hacer un pequeño entrenamiento en relajación y respiración abdominal. Eso, sobre todo, a través de audios, de enlaces, lo pueden hacer en casa si quieren. Bueno, les explicamos, eso lo habéis explicado vosotros también, seguro, ¿no?, cómo la tensión genera más dolor, pero el dolor también genera más ansiedad, la ansiedad más tensión, y eso hace círculo vicioso. Vamos a la modificación de pensamientos, que quizás una sesión, bueno, más novedosa para vosotros, no, porque creo que es muy similar a lo que hacéis cuando decís corregir expectativas, examinar creencias. Creo que en eso tiene muchos elementos en común con lo que habéis contado que hacéis en otros sitios. Nosotros lo que les enseñamos también es que hay ciertos pensamientos que aumentan mucho la sensación de malestar corporal, que además son irracionales porque no se ajustan o no dan una versión de la realidad tan ajustada como otros pensamientos alternativos, y sobre todo que son poco útiles. O sea, muchas veces tampoco se trata tanto de decidir hasta qué punto este pensamiento es objetivo o no. La vida es una mierda. Igual tampoco se trata tanto de discutir si la vida, así en términos globales, es una maravilla o es una mierda, porque igual gana que es una mierda. Pero eso de qué te sirve, o sea, ¿en qué te ayuda ese pensamiento?
Te ayuda ese más o menos que decir, tengo una hora libre ahora mismo, ¿qué voy a hacer con ella? Esa es muchas veces la clave de la corrección de pensamientos, no tanto hacia algo más verdadero, sino hacia algo más útil. Les enseñamos una serie de distorsiones que cometemos habitualmente, focalización en pasado-futuro, extremismo, visión de túnel, bueno, una enumeración que tenéis ahí. Y muy importante, importantísimo, no les enseñamos a generar pensamientos positivos. Aquí tengo también que meterme con la psicología positiva, con la psicología de autoayuda. Ha habido, creemos muchos psicólogos, que está habiendo muchísimo daño infringido involuntariamente, por supuesto, a la población con el rollo de que hay que pensar en positivo y cientos y cientos de páginas que invitan a la gente a pensar en positivo. Esto, como no se ajusta muchas veces a la realidad, genera indefensión, genera frustración, porque lo intentan, con toda su buena voluntad lo intentamos, y no lo conseguimos en ciertos momentos. Y entonces, pues bueno, pues nos hace descartar una técnica, un trabajo, el de modificar pensamientos, que sí daría fruto si no se fija en objetivos irrealizables, como es estar todo el día pensando en positivo. Eso he dicho un poco rápido. Bueno, entonces se llevan para casa, para que veáis el trabajo práctico, pues una tabla de 3 columnas en la que cada día tienen que introducir una situación que ha dado lugar a un pensamiento que haya podido ser calificado por ellos mismos, desde lo que han aprendido como distorsionado, identificar uno de los errores que les enseñamos y, si pueden, esto a veces lo pueden hacer, otras veces no, qué pensamiento alternativo habría sido en ese momento más útil, más eficaz o más racional o más procedente. Si no se les ha ocurrido, lo intentamos hacer en la sesión. Vale. En la cuarta hablamos un poco más de las emociones. Siempre insistimos también aquí que las emociones no son equivocadas, siempre son correctas. Bueno, son una reacción rápida, primitiva de tu sistema nervioso ante las cosas que suceden por una serie de aprendizajes, historia, predisposiciones biológicas que tienes. En sí no eres culpable nunca de las emociones. Las emociones te vienen como te puede venir en un momento dado la sed o el hambre. Lo que hagas con ellas sí tiene ya un cierto grado de responsabilidad y, por suerte, por lo tanto, de control. Pero las emociones no se controlan, no se eliminan, no se cambian, no se niegan, no se evitan. Bueno, por vías indirectas se pueden llegar a producir cambios, pero de manera directa lo que vamos a hacer con una emoción dura, desagradable, no es cambiarla. Vamos a gestionarla. Esto es algo que ya a día de hoy es un lenguaje muy compartido, ¿verdad?, con muchos otros profesionales. Gestionar emociones. Vamos a reconocerlas, describirlas, aceptarlas, manejarlas, reconducirlas, decidir cómo y cuándo expresarlas. Y hay 2 grandes herramientas que hay que utilizar aquí. Distanciarse de ellas y decidir qué hacer con ellas con un poco de calma, quiere decir con un poco más de intervención de los pensamientos. ¿Realmente qué me interesa a mí con esta emoción? ¿Me interesa montar el pollo al que me ha molestado, o me interesa quejarme o hacer mi venganza de otra manera, ¿no? El distanciamiento de las emociones también es un componente muy importante de las terapias de aceptación y compromiso. Las tenemos, están ahí, incluso se supone que tienen una función útil. No obstante, bueno, las tenemos que aceptar como parte de nuestra biología. Pero si nos damos un poco de tiempo, se aminora la intensidad y si intentamos analizar qué pensamientos han dado lugar a ellas o intentamos pensar en otra cosa, distraernos, las emociones se van transformando en el tiempo. Ese tipo de manejo es el que enseñamos. Hay un vídeo que creo que seguramente lo vais a poder buscar en casa, porque creo que no va a haber tiempo aquí, ahora al final me decís, de una metáfora que se llama El invitado grosero. Explica, creo que de una forma bastante gráfica, pues eso, cómo a veces hay emociones, hay dolor que estamos condenados a tener en nuestra vida, aunque no les hayamos invitado, y ante los cuales tenemos que decidir si vamos a dedicar la mayor parte de nuestros esfuerzos a intentar erradicarlos, a pesar de que sabemos que no vamos a conseguirlo, o vamos a aceptar, por supuesto, a regañadientes, que van a estar ahí, y vamos a intentar focalizar nuestra atención en aquello que sí hemos invitado a que venga a nuestra vida. Lo he dicho un poco rápido, pero si veis el vídeo creo que os va a resultar de mucha ayuda. La quinta sesión se dirige a la comunicación con los demás. Esto sí creo que es algo bastante propio de lo que los psicólogos podemos aportar. Como todas las conductas humanas,
todo lo que tiene que ver con la expresión del dolor es una comunicación. Es una comunicación a los que tienes delante, a los demás. No solo es una vivencia personal, es una vivencia que compartes de una determinada manera. Es una vivencia que expresa algo relacionado con tus necesidades, con esos mensajes que todos tenemos que emitir constantemente a los que nos rodean de pedir cosas, defender lo que necesitamos, opinar aunque sea de una forma discrepante, decir no. Ese tipo de mensajes que todos tenemos necesidad de emitir diariamente al entorno social en el que nos movemos para tener una vida normal o mínimamente buena, y que se pueden emitir a lo largo de un continuo en distintas variantes de sumisión, pasividad o agresividad. En ese continuo, la postura habitualmente más satisfactoria, donde normalmente nos sentimos mejor, es la que se llama la postura de la asertividad, o que se pueden emitir, digamos, a través de un rodeo, de una circunvalación, por la vía de la demanda. La demanda es la queja. Para explicarlo de una forma más concreta, si yo necesito que en casa colaboren más mi marido y mis hijos en las tareas domésticas porque no puedo más de la sobrecarga que tengo, puedo no decir nada y chupármelo todo, o ya cuando no puedo más dejar algo sin hacer, pero no decir nada. Eso sería la postura sumisa. Puedo un día enfadarme, insultarles y decirles «ya estoy hasta...». Eso sería una postura agresiva, al menos verbalmente. O puedo, ¿verdad?, todo a lo que aspiramos todos, esa asertividad de coger un día calmadamente y decirles, vamos a ver, a partir de ahora esto va a cambiar porque yo no puedo asumir todo esto porque me siento sobrecargada. Pero lo que no nos damos cuenta es que muchas veces la persona con enfermedad, con limitación, con dolor crónico, tiene también una expresión, eso creo que es de rodeo, a través de la demanda, muchas veces está combinada, bueno, siempre combinamos estilos, pero esta suele estar combinada con la sumisión o la pasividad. Aguanto, 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 y el día que no puedo más, no es que me enfade, insulte, es que hoy me duele muchísimo, hoy lo siento, hoy ya no puedo. A esto le llamamos queja-demanda, creo que son palabras que pueden dar lugar a equívoco, pero lo que queremos decir es, existe esa posibilidad también de transmitir a los demás lo que necesitas a través de la transmisión de lo que te duele, lo que está dañado en tu cuerpo. Pero no da los mejores resultados. Seguimos defendiendo la asertividad como una vía muchísimo más satisfactoria, que por supuesto que no garantiza el éxito, pero que da lugar a una mejor salud mental y física. Y bueno, les enseñamos unas pautas que de esas sí habéis oído hablar y que me tengo que saltar, típicas de espera un momento emocional donde estés más calmado, di brevemente, pero de una forma muy concreta, qué es lo que necesitas o qué es lo que piensas, alude a tus sentimientos y no a reglas generales de es que tendría que ser así, no, di yo me siento así o yo he decidido esto otro, en fin. Ese tipo de pautas. Se llevan para casa tareas también de registro, en el caso de las emociones, que es el primer cuadro que tenéis ahí, pues para valorar un poco mejor qué emociones tienen a lo largo del día. Y en el caso de la asertividad, yo creo que no se ve muy bien. Hacemos un checklist. Si una respuesta asertiva se compondría de una serie de ítems, unos 10 aproximadamente, en algún momento en el que hubiera sido necesario que la hubieras emitido, ¿cuál de ellos pudiste poner en práctica? Muchos de estos trabajos son como de revisión a toro pasado, de cosas que te han pasado, que vas a notar esa noche o después de unas horas, pero tienen mucho potencial para la siguiente vez, ¿vale? Aunque esa vez ya haya pasado. Vale, unos 3 minutitos tengo que acabar. En la sesión 6... es donde llegamos al meollo de la terapia de aceptación y compromiso, que es cuáles son tus metas, tus objetivos en la vida. Esto es un trabajo pues muy ambicioso, que con todo el respeto del mundo, porque no siempre estamos en una etapa como para pensar en esto, dejamos sobre la mesa y muchas veces no se puede terminar ni en una sesión ni en 2 meses de psicoterapia, queda ahí para otros momentos de la vida. Pero es el trabajo llegar al meollo de cuáles son tus objetivos, tus metas dentro de lo que te es posible en la vida que te ha tocado vivir y en qué medida las conductas del día a día han ido encaminadas a esos objetivos o no.
La pregunta de cada noche, les decimos, no debería de ser ¿qué ha sido bonito hoy? O ¿qué he conseguido hoy? O ¿por qué estoy alegre hoy? ¿Por qué ha merecido la pena vivir hoy? Sino ¿qué he hecho hoy encaminado a lo que yo quiero conseguir en mi vida? Que la mitad no lo vas a conseguir, porque ya se va a encargar la vida de ponerte piedras en el camino. Pero el mayor bienestar que hemos podido encontrar en los seres humanos no es únicamente el de aquellas personas que tienen la suerte de vivir todo lo que quieren vivir, que tampoco debe estar mal, ¿eh? Pero dentro de las que no encuentran todo lo que pues seguramente sería justo que les debiera tocar, el mayor bienestar psíquico, la mayor serenidad o el mayor equilibrio mental lo encontramos en aquellas que saben que están haciendo lo que pueden. Y eso probablemente es a lo máximo a lo que se puede aspirar. Y esto también en personas con dolor y limitación. El dolor va a cancelar, o la limitación física, muchísimos de los planes vitales que tenías. Por eso hablaba incluso probablemente de proyectos laborales, donde probablemente puede llegar a haber enfermedades que van a suponer un aborto de un plan ocupacional que tú tenías. Pero siempre tenemos que reorganizarnos, ¿vale? Y dentro de esto que me ha quedado, dentro de este cuerpo, de estas posibilidades, de este dolor, ¿qué quiero yo hacer en la vida? ¿Y qué estoy haciendo en el día a día? Ese es un poco el planteamiento. Entonces les pedimos que vayan elaborando una lista de objetivos en distintas áreas, personalizados, concretos, realizables, priorizados y planificando. Bueno, y para este objetivo, ¿yo qué conductas puedo hacer? La séptima sesión se refiere a la actividad. También esto lo trabajáis en otros grupos, me parece. Nosotros le damos el acento al equilibrio de reparto horario. Si tú te haces un reparto horario de los últimos días, ¿cuántas horas has dedicado a una ocupación? Una ocupación no solo es un trabajo en el que se gana dinero, ¿verdad? Es formarse cuando estás en un periodo formativo, es cuidar a todo tipo de mayores, menores, dependientes, compañeros de convivencia, etcétera, o es aportar muchas veces trabajo voluntario, aunque no sea remunerado. ¿Cuántas horas has dedicado al descanso? Y yo les digo, descanso es dormir, intentar dormir y no conseguirlo, y descanso es estar tirado viendo la vida pasar. Siempre les digo, si tienes una pantalla delante, una televisión, una pantalla, donde da un poco igual lo que vaya cambiando, incluso cambien de cadena porque te da un poco igual, eso es descanso. Si estás viendo una película que te interesa ver o que puedes llegar a apreciar, eso sería ocio, que sería la última columna, ¿vale? Hay como una diferencia ahí de estar tirado y de estar involucrado en una actividad de ocio. ¿Cuántas horas dedicas al autocuidado, la alimentación, la higiene, las gestiones? ¿Y cuántas horas dedicas al ocio? Y también el mayor bienestar psíquico y, por tanto, también físico va a venir cuando haya un cierto reparto equitativo entre las dos primeras, o sea, entre la columna primera, la segunda y las dos últimas sumadas. O sea, el 8-8-8 podría ser un equilibrio bastante deseable, siendo las dos últimas 4 más 4, 3 más 5. Por supuesto que la vida no son matemáticas, por supuesto que las condiciones físicas pueden hacer necesario aumentar más el tiempo de reposo y bajar el tiempo de ocupación, por ejemplo, pero si están muy cargadas unas áreas y muy descargadas las otras, probablemente la ansiedad y demás van a ser mayores. Insistimos en la importancia de la ocupación y de las actividades gratificantes, lo que digo, un ocio significativo, y en el ejercicio físico. Y aquí ya los mandamos con vosotros. O sea, aquí les decimos muy por encima pues que para la mayoría de la gente el ejercicio aeróbico es bueno, pero que efectivamente, dada la variedad de patologías físicas y la complejidad, porque al final es algo complejo, de qué ejercicio físico debe realizar cada persona, y ya les decimos que pongan un fisioterapeuta en su vida, de verdad, que se lo decía antes de venir aquí, no solo para quedar bien, y que les oriente un poco en lo que pueden hacer. Creo que este tipo de trabajo de psicoterapia debería irse a atención primaria más que quedarse en la unidad de salud mental, para combinarlo con lo que hacéis, con clases reales de ejercicio físico allí con vosotros, que luego puedan continuar pues, en centro cívico o donde sea, ¿no? Vale, y terminamos con una sesión última a modo de conclusión, y donde tocamos un poco el resto de hábitos saludables que también influyen y se nos han podido quedar un poco en el aire. Trabajamos un poco más con detenimiento en la higiene del sueño, ¿verdad? Que también la conocéis.
Esto es fundamental. Yo ahí sí que creo que hay un grandísimo porcentaje de malestar debido a la mala calidad del sueño. Y la mala calidad del sueño, además de por los factores físicos que ya tienen y por otros temas, suele ir acompañada de unos hábitos pésimos de intentar dormir. Sueño fragmentado en distintos episodios a lo largo del día y de la noche, donde por supuesto no alcanzan las fases que tienen que alcanzar por el tiempo que tienen que alcanzar, con mucho componente de desesperación. A las 3 de la mañana me pongo a pensar, me viene lo peor a la cabeza, intento resolver lo que no he resuelto por el día. Bueno, hábitos muy nocivos que claro, lógicamente empeoran todo mucho. Entonces les hablamos de cómo afrontar eso. La idea fundamental es: el horario tiene que ser rígido, el horario de intentar dormir, rígido, nada de horarios diurnos. Si hay que reposar, hay columnas que tienen que reposar en horizontal ciertas horas al día, hay que hacer lo posible porque eso no sea a la vez un periodo de sueño. Puedes estar horizontal y estar haciendo cosas. El horario de intentar dormir tiene que ser rígido y siempre que no puedas dormir hay que buscar una actividad relajante. No dormir no puede ser momento para estar 2 horas seguidas con la luz apagada pensando en calamidades. Eso desespera, vamos, eso deprime al más fuerte. Entonces, no repara tanto como dormir, pero escuchar un programa de radio o leer durante la noche puede ser mucho más reparador que estar pensando en 1000 calamidades. Y es que me desvelo, no hay nada más desvelador que estar pensando en lo horrible que te está yendo todo, ¿no? Bueno, intentamos ahí hacer un poco cierre, a modo de conclusión, qué estrategias te han servido más, menos, cuáles vas a hacer a partir de ahora, de qué manera las vamos a normalizar en el día a día y qué pasa si luego hay bajones, que yo suelo decir caídas más que recaídas. Me he pasado un montón, lo siento mucho, pero bueno, pues os doy las gracias por la atención y ahí tenéis el correo.